la clase pasada, entonces empezamos con las proteínas. Vimos que son polímeros, en este caso son polímeros de aminoácidos, cumplen funciones muy, muy variadas, pero tienen una estructura básica común, que es esto del polímero de aminoácidos. Los monómeros son los aminoácidos que tienen un grupo amino, un grupo carboxilo o ácido, también se llama ácido este grupo, por eso aminoácido. Y lo otro que tiene es un grupo residual. Profe, una chica en el grupo dice que no la acepta. Ay, qué mala que soy. Sí. A ver, pero no me está pidiendo, no me está pidiendo, a ver que no me suena el gong, el TikTok. El TikTok. Bueno, le aviso. Avísale y cuando me suene el tintún, vuelvo. Ahí sonó el tindón. Tindón. A ver. Acá está. Belén. Perfecto. Bueno, volvemos para acá. Bien. Esto siempre el tiempo. Bueno. Carboxilo. Los R's tenemos 20 residuos distintos que van a dar los 20 aminoácidos que hay en la naturaleza. De estos 20 aminoácidos hay una cantidad de aminoácidos que para los seres humanos son llamados esenciales. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no los puede fabricar. Entonces sí o sí los tiene que obtener de la dieta. Por eso se llaman esenciales. Los aminoácidos se unían unos con otros mediante una unión peptídica. Y siempre el grupo el grupo ácido con el grupo amino. Me forma un dipéptido. Está formado por 2 aminoácidos. Se forman las cadenas de aminoácidos. Y cuando tenemos un polímero muy largo, ya tenemos una proteína. Polímero de aminoácidos, tenemos un polipéptido o proteína, que es una macromolécula que está formada por una o varias cadenas de aminoácidos. La estructura tridimensional de las proteínas es súper importante para la función de la proteína. La forma tridimensional nos separa 2 grandes grupos, que son las proteínas globulares o con forma de globo, y las fibrosas, en forma de fibra o hilo. Para entender, digamos, cómo se llega a esta conformación final tridimensional, vamos a explicar en detalle todas las etapas del plegamiento. La estructura primaria, secundaria y terciaria está presente en todas las proteínas, y la cuaternaria solo está presente en algunas proteínas que tienen más de una cadena de polipéptidos, pero ahora lo vamos a ver en detalles. Estructura primaria.
la estructura, la primaria es la cadena de aminoácidos, que están unidos por enlaces peptídicos, uniones covalentes, uniones químicas. Acá tenemos un detallito de esta primera parte. Vemos que hay una cisteína, una serina, leucina, fenilalanina. Están en orden. Cada uno es un aminoácido, están unidos por unión peptídica. La estructura primaria es fundamental para lo que después va a ocurrir en el plegamiento. O sea, es una cadena que me describe, digamos, la estructura primaria me describe cuántos aminoácidos tengo, de qué tipo son esos aminoácidos y cómo están ordenados en una secuencia. La secuencia de aminoácidos es la estructura primaria. Y es fundamental para la forma que va a tener, la forma tridimensional que va a tener esta proteína. Una vez que los aminoácidos se van uniendo, ocurre el primer plegamiento, que es la estructura secundaria. Este primer plegamiento se produce por interacciones puente hidrógeno entre los grupos ácido y los grupos amino de aminoácidos que no están uno al lado del otro. Miren, tenemos dos estructuras posibles, dos estructuras secundarias. Una que es la hélice, miren, como un tirabuzón. Es una cinta que se dobla y se mantiene, que se enrosca y se mantiene estable por uniones que se dan entre uniones puente de hidrógeno que se dan entre aminoácidos que no están uno al ladito del otro, sino que están próximos a una determinada distancia que hace que se pueda generar esta interacción. La otra estructura secundaria se llama lámina plegada. Acá tenemos dos partes de la cadena polipeptídica que se estabilizan también por uniones puente de hidrógeno y forman como una estructura de acordeón. A esta se la llama lámina plegada. Los aminoácidos no están, esta interacción es entre aminoácidos que no están uno al ladito del otro, y es una interacción entre átomos, es entre las moléculas, entre aminoácidos, es una unión puente hidrógeno. Luego va a ocurrir lo que es la estructura terciaria, que ya es la última, digamos, es el plegamiento final. El plegamiento final va a surgir de la combinación de las interacciones entre los radicales, ¿no? Los grupos R de los aminoácidos. Este tipo de interacciones son hidrofóbica e hidrofílica, diferencias de carga positiva o negativa, y una interacción específica que se llama puente disulfuro, que esa sí es una unión química, es una unión covalente. Esta es una unión fuerte.
no es un puente de hidrógeno, como es el caso de acá, de estas rayitas, la línea de puntos. El puente disulfuro es una unión fuerte que ocurre entre aminoácidos que tienen cisteína, entre aminoácidos cisteína que tienen azufre, bueno, reaccionan y dan un puente disulfuro, dos azufres. No importa el detalle de cómo es el puente disulfuro, lo que importa es que, excepto el puente disulfuro, que está formado por uniones covalentes, las interacciones entre los R de los aminoácidos no son uniones químicas, sino que son atracciones o repulsiones entre átomos según las características. Por ejemplo, acá, estos residuos que están en esta zona, dice acá que son interacciones no polares, entonces son hidrofóbicas. Acá están queriendo repeler el agua que está rodeando a la proteína. Veamos integrado esto. Entonces, tenemos por acá la estructura primaria, que es la cadena. La podemos representar como un collarcito o como una cinta. O como un cordón, digamos, pero bueno, la ponemos como una cinta para que sea más visual. Pues. Tiene un extremo amino, un extremo ácido. Esta estructura primaria es la que está estabilizada por las uniones peptídicas. Uniones químicas, enlaces químicos. La estructura secundaria viene después de la primaria y tenemos dos posibles. La hélice alfa o la lámina plegada, hoja plegada. Esta está estabilizada por uniones puente de hidrógeno. Uniones puente de hidrógeno, uniones puente de hidrógeno. La estructura terciaria es el último plegamiento que involucra, obviamente, a la estructura secundaria y por ende a la primaria, que tiene que ver con los enlaces disulfuro o también atracciones de cargas opuestas o repulsiones de cargas iguales o bueno, puede haber interacciones hidrofóbicas. Y la estructura cuaternaria es la que no está presente en todas las proteínas. Como les puse acá. Hay proteínas que están formadas por varias cadenas de polipéptidos. Cada una de esas cadenas es considerada una subunidad. Subunidad, la unidad mayor es la proteína con estructura cuaternaria. Ahora, cuando estas subunidades interaccionan, forman la estructura cuaternaria. Esa estructura cuaternaria puede estar formada por dos o más polipéptidos o subunidades.
Pero cada uno de estos polipéptidos, de estas subunidades, cada una de estas subunidades tiene su estructura primaria, secundaria y terciaria. Luego interactúan para producir la proteína final, que en este caso tiene 4 subunidades. Entonces, tenemos estructura primaria, toda la cadenita de aminoácidos. Un extremo amino, un extremo ácido. Los aminoácidos que no están uno al ladito del otro empiezan a interactuar y forman la estructura secundaria en forma de hélice o en forma de lámina plegada. Acá hay una parte de la cadena y acá hay otra parte de la cadena polipéptida. Luego ocurre el plegamiento final, que es la estructura terciaria. En este caso tenemos una proteína globular. Y este aquí que esta proteína en realidad es una subunidad de una proteína final. O sea, esta estructura terciaria, este polipéptido que tiene esta forma particular, es una subunidad de una proteína más grande que, como está formada en este caso por 4 subunidades, es una proteína tetramérica. La estructura cuaternaria, en este caso es tetramérica, pero podría ser trimérica o dimérica. Es cuaternaria porque es más allá de la terciaria. Y está formada por subunidades. Hablemos de la desnaturalización. Entonces, repitiendo, ¿no? Excepto el puente disulfuro, que está formado por uniones covalentes, la conformación, la forma final de la proteína resulta de las interacciones o repulsiones entre los átomos que forman los grupos R. Ahora, si nosotros tenemos proteínas y cambiamos la temperatura o el pH o agregamos sustancias químicas, las interacciones entre esos átomos, entre esos radicales, como son interacciones débiles, o sea, no son uniones químicas, salvo el puente disulfuro, bueno, la forma de la proteína puede verse afectada porque esas interacciones cambian. En este ejemplo que les puse acá, se están viendo las interacciones con respecto al agua. Tenemos acá dos aminoácidos, los triangulitos, son residuos de aminoácidos que son polares, hidrofílicos. Entonces interactúan con el agua
Y estos que están adentro justamente interactúan entre ellos, se mantienen pegaditos porque quieren repeler el agua. Por son hidrofóbicos. Se agrega algún componente a la mezcla que hace que estas interacciones se pierdan, entonces se pierde la estructura plegada. El plegamiento cambió y ahora esta proteína, o sea, esta cadena de polipeptídica ya no es más una proteína funcional, es una proteína que está desnaturalizada. Como está desnaturalizada, perdió su función. Pierde su forma tridimensional. Veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nosotros cocinamos un huevo, ¿no? Calentamos huevo. La clara del huevo es proteína. La yema del huevo tiene también proteínas, pero tiene más, se dice, lípidos. Entonces no se endurece, digamos, no se desnaturaliza tan rápido, se desnaturaliza después, ¿no? Pero cuando yo caliento, ocurre un cambio, ¿y qué ocurre? Que estas proteínas se desnaturalizaron y ahora son sólidas. Acá esto, la clara del huevo, tenía la función de amortiguar dentro del huevo, digamos, los movimientos, los golpes, para que el embrión que estuviese en algún momento en la yema, ¿no? Que se estuviera desarrollando, alimentándose esta yema, no sufra ningún trastorno. Eso obviamente si el huevo tenía un embrión, ¿no? Si era un huevo fecundado. En este caso, lo que nosotros comemos no son huevos fecundados, sino que son óvulos. Óvulos de gallina. Bueno, acá cambió, entonces la proteína ya no es funcional. Por ejemplo, otro, le agregamos limón a la leche. Alguien en algún momento por ahí hizo ricota, ¿no? O de repente, no sé, ha pasado, te pasa que confundiste y te pusiste té con limón y te olvidaste y le pusiste leche y se te cortó toda la leche. Bueno, ¿qué pasa? Se le agrega limón, cambia el pH, que es la acidez o la basicidad del medio, ¿no? Entonces, yo acá tenía las proteínas de la leche que estaban solubles en la leche, pero le agregué limón y se formaron coágulos. Las proteínas se denaturalizaron y ahora ya no son solubles. Otro caso es cuando una desnaturalización mecánica, batir la clara de huevo, hacer la clara nieve o merengue, gracias al movimiento, esas proteínas se van rompiendo, se van desnaturalizando, van perdiendo su estructura tridimensional. Pero nunca pierden la estructura primaria, o sea, pierden la secundaria y la terciaria, pero no la primaria. Sin embargo, pierden función. Para romper la estructura primaria, sí o sí tengo que producir una reacción química, es la llamada hidrólisis. Porque, si se acuerdan, cuando el inverso de la hidrólisis, cuando se formó esta unión,
se produjo una molécula de agua. En una condensación se liberó una molécula de agua. Entonces, para romper esta unión hay que agregar agua. Esta ruptura con agua es una hidrólisis. Recién ahí se van a romper los enlaces peptídicos y la proteína va a perder su estructura primaria y van a aparecer los aminoácidos libres. Supongo, o sea, nosotros comemos, ¿no? Nos alimentamos de proteínas, tomamos leche. Un vaso de leche. Llega al estómago, en el estómago hay un pH muy ácido. Entonces lo primero que va a ocurrir es la denaturalización de la proteína. Pero todavía mi cuerpo no la puede asimilar, porque mi cuerpo no asimila las proteínas enteras, asimila los aminoácidos, porque mi cuerpo lo que quiere es fabricar mis propias proteínas. Necesito la materia prima, necesito los aminoácidos y sobre todo necesito los aminoácidos esenciales. Luego, digamos, en el tubo digestivo, en el intestino, va a ocurrir la hidrólisis, que va a ser más sencilla. La hidrólisis ocurre gracias a enzimas específicas que para que actúen está bueno que la proteína esté toda desplegada, toda desarmada. Recién ahí, cuando estén los aminoácidos liberados, las células del tubo digestivo los pueden, digamos, asimilar. Lo mismo va a ocurrir con los hidratos de carbono, con los lípidos. Todo lo que esté en los alimentos, formando polímeros, va a tener que ser hidrolizado para que se liberen los monómeros. Los lípidos no son polímeros, pero igualmente se va a romper el glicerol, va a liberar los ácidos grasos que se van a romper y asimilar. Acá sí. Una pregunta, ¿la hidrólisis afuera del cuerpo humano también se puede hacer? ¿Se hace? Así como el huevo, digamos, por ejemplo. Bueno, no. Ya la hidrólisis, sí, tendrías que suministrar mucha más energía, sí. O sea, ocurre la hidrólisis, pero tenés que suministrar mucho más calor, ponete. ¿Se entiende? No, o por una sustancia química, en realidad no sería una hidrólisis, ya sería no sé cómo decir, una destrucción química, una cocción, en todo caso. ¿Pero cocinar un huevo es como una hidrólisis? No. Cocinar un huevo. O sea, la hidrólisis solo en el cuerpo humano sucede. Claro. Sí. Ok. O sea, en el ser vivo, digamos, ocurre la hidrólisis. Porque está mediada por enzimas. Ah, ok. Porque si no, si lo otro que ocurre, no sé, vos cocinás algo y lo quemás. Claro. Y cuando lo quemás, ahí ya no hay hidrólisis en el sentido, ahí ya es destrucción, carbonización. No te sirve nada de eso como alimento, como materia prima, ¿se entiende? Claro.
no te comes un pedazo de papa quemada y además de que tiene un gusto horrible, no te aporta nada. ¿Entiendes? Ok. Entonces la hidrólisis ocurre dentro del organismo, ¿sí? Ok. Justamente, ahora después cuando veamos metabolismo, es como una ruptura que tiene que ser controlada o mediada, digamos, para que la energía que se va a obtener de esa ruptura pueda ser aprovechada. Si es una carbonización, como, no sé, no sé un palo que lo prende fuego, ¿no? La celulosa se va quemando, pero no se puede aprovechar esa energía que se está desprendiendo cuando se está quemando. Por el contrario, un ser vivo, un rumiante, no sé, cuando rompe la celulosa, puede utilizar la glucosa, porque la ruptura esa que está haciendo es controlada. Es una hidrólisis controlada que ocurre gracias a las enzimas y esa liberación de energía se aprovecha para producir otra molécula que va a retener esa energía por un momento y la va a destinar a otra reacción que va a ser de síntesis. Bueno, no nos enrojemos, ya lo vamos a ver. Pero se entiende, estaba bien la pregunta, porque la hidrólisis, digamos, no ocurre en el exterior, digamos, de los seres vivos. Pero, profe, una pregunta. Si uno consume, por ejemplo, la proteína del huevo, la clara del huevo cocida, igualmente se pueden aprovechar los aminoácidos que se genera de ese alimento, ¿o no? Sí, justamente. Sí, justamente los aprovechás, porque vos te comes la clara, vos te comes el huevo cocido, pero los aminoácidos están ahí, porque está toda la estructura primaria. O sea, no se descompone la cadena de aminoácidos. No, no, claro, no es que no se, no pierde, no pierde valor nutricional, ¿se Ok. entiende? Sí, 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 sí. Pierde valor funcional en el sentido siguiente, nada, la clara del huevo. En el huevo tiene la función de amortiguar los movimientos o los golpes. No tiene la función de, bueno, luego sí va a usar la clara de huevo también para alimentarse, ¿no? Porque son proteínas. El embrión que está ahí, que va a estar ahí. Para nosotros comemos huevo para obtener los aminoácidos, obtener los hidratos de carbono, todo lo que tiene el huevo. Lo cocinamos más que nada también para matar cualquier bacteria, cualquier bicho que esté por ahí, dando vueltas. Pero nosotros cuando lo cocinamos, lo que hacemos es desnaturalizar las proteínas. Las proteínas cambian de forma, pierden su estructura tridimensional y pasan a ser ahora lineales, ¿no? Y en este caso sólida, en el caso del huevo. Pero estas proteínas siguen teniendo aminoácidos unidos químicamente, siguen teniendo uniones químicas ricas en energía. O sea, nutricionalmente para nosotros es lo mismo. Es materia prima. ¿Está? ¿Se entiende ahí? Es como más concentrado, no sé cómo decir, más concentrado Sí, en un sí. punto. Las imágenes son más que nada para que entiendan que, digamos, la proteína cambia de conformación y pierde su naturalidad, digamos, ¿no? Lo que era natural
se desnaturaliza y deja de funcionar. Deja de funcionar para lo que era el sistema huevo. Para lo que es sistema ser humano que come, que necesita nutrientes, sigue siendo totalmente usable o factible, ¿está? Como que cambia de forma, pero no sus propiedades, algo así. No pierde sus propiedades nutricionales. Ok. Nutricionales para nosotros, digamos. ¿Sí? Porque no pierde la estructura primaria. Y a nosotros nos interesan los aminoácidos libres. Entonces, no es que los aminoácidos se rompen y quedan, no sé, en el líquido y nosotros, no sé, comes ricota y no te tomas el líquido y en el líquido están los aminoácidos. No, no pasa eso. Entonces vos comes ricota y tenés todas las proteínas que ya están desnaturalizadas, pero siguen siendo cadenas de aminoácidos que cuando se rompan, cuando ocurra en tu sistema la hidrólisis, ahí sí se van a liberar y esa hidrólisis va a hacer que yo pueda usar estos aminoácidos como materia prima para construir mis propias proteínas dentro de las células. ¿Está? Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo de biomoléculas, siguiente y último. Esos son los ácidos nucleicos. Bueno, nuevamente, y por última vez, tenemos esta diapositiva. Entonces, el último grupo de macromoléculas que vamos a ver son los ácidos nucleicos, que también son polímeros. Bueno, los ácidos nucleicos son polímeros, o son macromoléculas, están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. El monómero se denomina nucleótido. Tenemos el ADN y el ARN. El ADN está formado por desoxirribonucleótido, por eso es ácido desoxirribonucleico, y el ARN está formado por ribonucleótidos. Bueno, vamos a ver los nucleótidos ahora. Los nucleótidos pueden estar libres en la célula también. Pueden ser como estructuras. Quiere decir que no necesariamente tienen que estar formando un polímero, ¿no? Pueden las dos cosas. Cuando están libres, tienen la función de transportar energía en forma de protones y electrones. Un nucleótido fundamental en este transporte de energía es el ATP. El ATP es un nucleótido formado por la base nitrogenada adenina, que está unida a una
pentosa, es una ribosa y tiene 3 grupos fosfatos. ¿Mm? Todos los nucleótidos tienen esta estructura básica. Un azúcar de 5 carbonos, una pentosa, que está unida a una base nitrogenada y el carbono 5 está unido a un grupo fosfato. Y este grupo fosfato puede estar unido a otro grupo fosfato y este puede estar unido a un último. Cuando tenemos 3 grupos fosfatos, tenemos un nucleótido que está trifosfatado. Nucleótido trifosfato. Si tenemos 2 fosfatos, tenemos un difosfato. Y si no, tenemos un monofosfato. Estos son los nucleótidos libres. Ahora, cuando veamos metabolismo, vamos a hablar un montón ahora del ATP, la clase que viene. Hay otros nucleótidos que tienen una estructura un poquito más compleja, solo se los menciono ahora, después los vamos a ver con más detalle cuando veamos respiración celular y fotosíntesis. Esos son el NAD y el FAD. Bueno, ¿qué ocurre cuando los nucleótidos están actuando como monómeros? Quiere decir que están formando parte de un polímero. Cuando los nucleótidos están formando parte del polímero, hace mucho ruido esto. Están unidos por el grupo fosfato. Bueno, el nucleótido, entonces, tiene esta estructura fundamental, que era como acá, pero acá teníamos 3 fosfatos, ¿no? Acá tenemos un solo grupo fosfato. Entonces tenemos el azúcar, el glúcido, el monosacárido, que es una pentosa. ¿Qué puede ser? Desoxirribosa o ribosa. La ribosa es en el ARN, cuando es un polímero, es ARN, y desoxirribosa en el ADN. Esta pentosa está unida en el carbono 1 a una base nitrogenada. Esta base nitrogenada, en la naturaleza hay 5 bases nitrogenadas. Se dividen en 2 grupos. Unas que son chiquitas, son las primídicas, que están formadas por un anillo, y las púricas, que están formadas por 2 anillos. Son bases nitrogenadas más grandes. Las púricas son la adenina y la guanina, y las primídicas son la citosina, la timina y el uracilo. Esta es la estructura básica. En el carbono 5 está unido el grupo fosfato. Entonces, los nucleótidos se van a unir para formar el polinucleótido. Polímero nucleótido, que son los ácidos nucleicos. Profe, hay Sí. que después saber cómo están unidos los nucleótidos para... Un poquito, pero
Lo vamos a ver más en detalle cuando veamos replicación del ADN y síntesis de proteínas, pero más que nada es saber esto que les digo acá. Les voy a mencionar acá. Ese grupamino, el fosfato y el azúcar, digamos, como... Claro, el grupo fosfato del carbono 5, o sea, acá está el carbono 5 en el grupo fosfato. El grupo fosfato del carbono 5 reacciona con el oxidrilo del carbono 3. Y se forma un enlace que se llama fosfodiéster. El asunto importante es que, bueno, quedan unidos los nucleótidos, quedan unidos por un fosfato. Y quedan unidos de una manera que la cadena tiene siempre una orientación, un extremo, que es un carbono 5' y otro extremo que es un carbono 3'. Esto me da como la orientación. 5', 3'. Cuando veamos duplicación del ADN vamos a hacer un montón de hincapié en esto. 3', 5', 3'. Igual ahora también lo vamos a ver un poquito cuando vemos el detalle de la estructura del ADN. El tema es que las cadenas corren en un sentido, o sea, tienen un sentido, siempre tienen un extremo 5' y un extremo 3'. En la estructura primaria de de las proteínas teníamos un extremo amino y un extremo carboxilo. Acá tenemos un extremo 5' y un extremo 3'. Y los distintos nucleótidos. Acá tenemos, por ejemplo, uno que tiene una base úrica y esto es una primídica. Primídica, no sabemos cuál. ¿Qué diferencias tenemos entre el ADN y el ARN? El ADN es un polinucleótido, una macromolécula que está formada por dos cadenas. Es una doble cadena que tiene una forma de hélice doble. El ARN, por el contrario, es una sola cadena y no tiene una conformación de hélice. En el ADN, el glúcido, la pentosa es la desoxirribosa, en el ARN es la ribosa. Las bases nitrogenadas que se encuentran en el ADN son la adenina, la timina, guanina, guanosina y citosina. Pero en el ARN no hay timina, sino que hay uracilo. Y en el ADN no hay uracilo, hay timina. Bueno, el ADN se encuentra en el núcleo, en los eucariotas, ¿no? Y en el citoplasma, en el procariota. El ARN, si tenemos núcleo, se sintetiza, o sea, se fabrica en el núcleo, pero cumple su función biológica en el citoplasma. ADN hay un solo tipo. En cambio, ARN tenemos tres tipos. Tenemos el mensajero, el transferencia y el ribosomal. El ADN nunca abandona el núcleo. Cuando está presente el núcleo, nunca
abandona el núcleo. Por el contrario, el ARN tiene que salir del núcleo. En los eucariotas, porque cumple su función en el citoplasma. El ADN en los eucariontes está asociado a proteínas, histonas, y el ARN ribosomal está asociado a proteínas. Los otros dos, el mensajero y la transferencia, no. Acá veamos los ARN. Tenemos el mensajero, es este que está acá. Es el que transporta la información para lo que va a ser la estructura primaria de las proteínas. Lo lleva desde el ADN hasta los ribosomas. Acá vemos que tenemos un extremo 5' y un extremo 3'. Bueno, el mensajero es una molécula lineal. Una macromolécula lineal. El transferencia es el ARN que intermedia entre lo que es el mensaje que está en el ADN, digamos, el mensaje que viene, en el mensajero, que es una copia del gen, que el gen es ADN, intermedia entre el mensajero y las proteínas que se va a formar, porque el transferencia es el que tiene un sitio de unión al aminoácido, y este aminoácido que se va a unir acá va a ser específico con respecto al anticodón, que es una secuencia que va a empalmar con el mensajero. Cuando veamos síntesis de proteínas lo vamos a ver bien en detalle. Bueno, este es el de transferencia, tiene un plegamiento de transferencia. Y lleva, el transferencia es el que engancha a los aminoácidos, digamos, hay una enzima que cataliza la unión del aminoácido y los transporta hasta el ribosoma. Los ribosomas son complejos macromoleculares, están formados por ARN ribosomal y proteínas. Tienen una subunidad mayor, acá, una subunidad mayor y una subunidad menor. El ribosomal son entonces cadenas que se asocian a proteínas y forman las subunidades. El ADN, dijimos que está formado por dos cadenas de nucleótidos que están estabilizadas o unidas, digamos, por las bases nitrogenadas. Tenemos una cadena y la otra cadena. Están estabilizadas y unidas por interacciones puente de hidrógeno que se dan entre las bases. Siempre la interacción es guanina con citosina
y timina con adenina. Siempre es una timídica con una grande con una chica. Y es guanina con citosina porque se forman 3 puentes de hidrógeno y la timina con la adenina forma 2. Son complementarias estas bases. Le decía a los chicos de la otra comisión, cuando yo estudiaba, teníamos como una regla memotécnica que decía, bueno, Aníbal Troilo, Carlos Gardel, son intérpretes de tango, como una vejetud total. Pero, por ejemplo, ahora la otra vez decían, bueno, Charly García, donde me acuerde que la C va con la G, quiere decir que la A va con la T. ATR. ATR, Charly García. RATR. Alguien que... Bueno. Leila, no sé si era de las que... Té de Tini. Ah, también. Está bueno. Té de Tini. Pero Tini con... ¿Y cómo qué lo asociamos? ¿Con qué A? ¿Con la A de qué? Vamos a ver. Una que no tenemos una L, porque si no, no le dimos el AL. ¿Cómo se llama el con el que está con Tini? De Paul, no, tampoco, no nos sirve. Bueno. No, y además que esas uniones no son tan estables como, como el ADN. Bueno, el asunto es que tenemos el modelo de cómo es la estructura terciaria, la estructura tridimensional, que es tan importante. El ADN es una molécula fundamental en los seres vivos, todas las moléculas son fundamentales, pero bueno, se estudió que, o sea, el ADN era muy, muy importante su estudio porque se sabía que era el responsable de la transmisión de la información genética, ¿no? De los genes, de esos caracteres que iban de una generación, que pasaban de una generación a la siguiente. Entonces, hay mucha investigación sobre cómo era la estructura del ADN. Había una científica que se llamaba Rosalind Franklin, que era especialista en lo que se llama cristalografía de rayos X, que es una técnica indirecta para saber cuál es la estructura tridimensional que puede tener una molécula. Y en base a esos estudios, más otros experimentos, Watson y Crick postularon este modelo para la molécula de ADN y recibieron el premio Nobel, y a Rosalind Franklin no le convidaron. Por eso se las nombro, para que no quede en el ostracismo. Bueno, el modelo es este, por el cual tenemos 2 cadenas que corren en sentido antiparalelo. Una tiene un extremo 5' enfrentado con el extremo 3'. Y por abajo tengo el 3' enfrentado con el 5'.
estas cadenas, estas dos hebras o cadenas, están estabilizadas por uniones puente hidrógeno que se dan entre las bases nitrogenadas guanina con citosina, timina con adenina. Citosina con guanina, adenina con timina. Esa es la interacción. ¿Y por qué? ¿Por qué es así la interacción? Porque es la posibilidad de formar la mayor cantidad de puentes de hidrógeno y además porque este espacio molecularmente es el mismo, es una base grande con una base chica. Una base grande y una base chica. Es como, van a leer que sería como una escalera caracol, medio rara, pero bueno, donde los escalones son los azúcares, las bases nitrogenadas, los escalones serían acá, y el pasamano sería la cadena de azúcares. Esto siempre es T con A, C con G, Xavi García o Aníbal Troll o Tini. Siempre es así. Digamos, ¿qué significa energía? ¿No? En nuestra materia, ¿no? En biología, que vamos a ver nosotros. Es todo lo que es capacidad para realizar un trabajo, es energía. Para realizar un trabajo metabólico, para realizar un trabajo en movimiento, por ejemplo. Y la ciencia que estudia cómo la energía se transforma es la termodinámica. Hay distintos tipos de energía. Tenemos energía cinética, está en el movimiento. En este caso, por ejemplo, el martillo, cuando está martillando, hay energía cinética que se transfiere al clavo desde mi brazo, con el movimiento, el martillo, al clavo, para que se meta en la pared. Hay energía calórica, por ejemplo, ponemos al fuego agua, las sigue entregando energía el sistema y las moléculas empiezan a chocar y se evaporan. El calor provoca movimiento. Tenemos energía química, por ejemplo, que es la energía de los combustibles. O, por ejemplo, el alimento también es energía química. Los alimentos. Energía lumínica, en la que llega del sol. Esta energía permite el proceso de fotosíntesis. Perdón, profe, Sí. ¿la clase de hoy está en qué parte? Como para darle un repaso. Esto está en metabolismo, en la unidad siguiente, que viene después de biomoléculas. Está en metabolismo, dice metabolismo y enzimas. La primera parte es energía.
Ya está Gracias. subido el material. ¿No está o ya está? Sí, sí, ya está, ya está. Ah, ok, gracias. No, no. Bueno, energía lumínica, química, calórica, cinética, también hay energía potencial, energía eléctrica, energía eólica. La primera ley de la termodinámica dijimos que estudia las modificaciones, lo que ocurre con la energía. La primera ley de la termodinámica o la ley de la energía dice que la energía del universo no se crea ni se destruye, se transforma o transfiere de un cuerpo a otro. El auto, en este caso, usa energía química de los enlaces químicos de los combustibles y produce energía cinética del movimiento del auto. Un conejo que come una zanahoria, la zanahoria tiene energía química y esta energía se va a transformar en movimiento, energía cinética. La fotosíntesis es el proceso por el cual la energía lumínica en el sol se va a transformar en energía química. Pero no se crea ni se destruye, se transforma. Hay una cuestión que es que cuando esa energía se transforma de una forma a otra, no lo hace completamente con un rendimiento completo, digamos, ¿no? La energía es lo que dijimos que era la capacidad para hacer un trabajo. Parte de esa energía que se transforma se disipa, se libera en forma de calor. Un calor que no es útil para hacer trabajo. ¿No? Cuando el auto está moviéndose, las ruedas rozan el suelo, entonces eso pues, genera calor, es una pérdida de energía. El conejo se está moviendo, pero también está perdiendo energía porque está irradiando calor. La planta también está perdiendo energía. O sea, está perdiendo parte de eso que está llegando, parte que está transformando en energía química, parte lo está perdiendo. O sea, no se hace en un 100% la transformación. Algo siempre se pierde. Pero no significa que se destruye, significa que se pierde. Y que se pierde es como que no se puede reutilizar. No sirve para realizar el trabajo que veníamos realizando. Digamos, la nafta se puso en el auto, para el motor, combustión, se mueve, pero pierde calor y ese calor no puede volver a producir nafta. Esa energía, que es como que si se perdiera, digamos, se disipa, no es útil para, en este caso, mover el auto. Lo mismo con el conejo, digamos, esa energía que se disipa en forma de calor no sirve para poder hacer otra zanahoria. Y lo mismo con las plantas. Esta pérdida o disipación o esta energía que no es útil nos lleva a hablar de la segunda ley de la termodinámica,
Es una ley como más compleja de razonar, de pensar. Vamos por partes. Primeramente decimos entonces que hay una energía útil que se transforma en no útil. ¿Mm? La útil, o energía de Gibbs, no importa eso, es la energía que se utiliza para realizar un trabajo. ¿Mm? La no útil es la que no puede utilizarse para realizar ese mismo trabajo. ¿Mm? Entonces, siempre que hay una transformación de energía, hay una parte de esa transformación que no puede utilizarse, que se desperdicia. Es como que se degrada. Es como que la energía en ese traspaso fuera perdiendo calidad. Vemos acá en un primer esquema, ¿no? Tenemos en una montañita una piedra. Está en la cima. Esta piedra tiene alta energía porque la atracción gravitatoria la está queriendo tirar hacia abajo. Está elevada. El nivel de energía que tiene la piedra sobre la montaña es mayor que el nivel de energía cuando está acá abajo. Y esa energía mayor, esa energía que tenía acá, potencial, le da la posibilidad de derribar el árbol cuando ruede, ¿no? La roca cuando cae se mueve, tiene energía cinética, choca el árbol, lo derriba y parte de esa energía en el movimiento, en el rozamiento, se disipó como calor. Este proceso es espontáneo en la naturaleza, ocurre espontáneamente porque la energía inicial es mayor, el estado energético de la piedra, de la roca, inicialmente es mayor que cuando rodó y llegó a la base de la montaña. Entonces, esto puede ocurrir espontáneamente. No hay que entregar energía para que esto ocurra. Ocurre espontáneamente. La energía inicial del sistema es mayor a la energía final. Y parte se disipó como calor. Los procesos espontáneos son las moléculas del combustible y del alimento también tienen mayor energía que cuando son liberadas estas moléculas de carbono, están formando estos átomos de carbono, están formando esta glucosa en la zanahoria, o cuando están formando estos alifáticos del petróleo, de la nafta, tienen más energía que cuando forman el dióxido de carbono. Glucosa. Entonces, durante el proceso se libera energía que sirve para el funcionamiento del auto y del conejo. También se disipa como calor. Pero es espontáneo porque
el nivel energético de la zanahoria es mayor que el nivel energético del dióxido de carbono. No tengo que entregarle energía para que ocurra. Pero ¿qué pasaría a la inversa? ¿No? En el sentido de que en este sistema, cuando la roca está abajo de la montaña, la roca ya no tiene potencial para poder derribar nada, no tiene energía abajo de la montaña. Ahora, si yo la subo a la montaña, acá en este lugar sí tiene alta energía. Pero para subir a la montaña le tuve que entregar, aportar energía empujándola. Este tipo de proceso no es espontáneo. La energía final es más alta que la inicial. Como la energía no se crea ni se destruye, tuve que aportar la energía que consumió para subir a la montaña. Otra cuestión que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica es que el universo tiende a desordenarse, tiende al desorden. Naturalmente, lo que está ordenado tiende a desordenarse. Y ese desorden refleja un aumento de la entropía. Entropía del universo. Si hay mucho desorden, la entropía es muy alta. Y si hay poco, la entropía es baja. Por ejemplo, no sé, piensen en un cubito de hielo. Cuando está a temperatura ambiente, las moléculas de agua están todas ordenaditas en los cristales. La entropía del cubito de hielo es baja. Cuando se empieza a derretir, el líquido agua ya no está organizado en cristales como el sólido. Entonces, la entropía del agua líquida es mayor que la entropía del agua sólida. Pero pensémoslo como con ejemplos, ¿no? de la vida cotidiana. ¿Sí? Es como pensar que, no sé, arrojamos un mazo de cartas al aire. Estaban ordenadas las cartas y cuando caen van a caer todas desordenadas. Espontáneamente tienden al desorden. Una casa que no tiene mantenimiento se va a ir deteriorando. Si se cae un vaso y se rompe en pedazos, si yo después agarro los pedazos y los vuelvo a tirar, no se van a volver a juntar, no va a formar un vaso. Estas cosas, estas tres cosas que mencionamos, ¿no? que tienen en común que para mantener el orden y la organización se requiere aporte de energía. Hay que ponerle energía al sistema para que se mantenga ordenado. No sé, es como que mis hijas
tienen todo el tiempo, son adolescentes, tienen todo el tiempo sus habitaciones desordenadas. Y yo tengo que consumir energía todo el tiempo para decirle que lo ordenen. Pero siempre se requiere energía, energía, energía para mantener el orden. Los sistemas vivos son sistemas complejos que requieren alta energía para mantenerse ordenados, digamos, organizados. Entonces la termodinámica tiene como una primera ley, que es la que dice que la energía no se crea ni se destruye, se convierte. ¿Mm? Y la segunda ley habla de que esta conversión energética, ¿no?, genera una parte de energía que se disipa. Hay una energía potencial que es útil, ¿m?, y esa energía en el estado final siempre es menor que la energía potencial del estado inicial, siempre y cuando no se quite ni se suministre energía extra al sistema, ¿m?, que se está estudiando. ¿No? Sería el caso de que la piedra que rueda por la montaña, ¿m?, la energía potencial al final es menor que la energía potencial al inicio. Entonces, en toda transformación energética hay una inevitable pérdida de energía. Los sistemas tienden entonces hacia un estado menos organizado, tienden a un estado de mayor desorden o de mayor entropía. Estos son como conceptos que ahora parecen una locura, como que no tienen ningún sentido con lo que estamos viendo, pero escúchenlos, asimílenlos, no se enrosquen en la palabra entropía. Lo importante es que entender que espontáneamente algo va a ocurrir espontáneamente cuando el resultado final tenga menos energía que el resultado que la situación inicial, por ejemplo. ¿Mm? Y que inevitablemente, si no hay aporte de energía, los sistemas tienden a desorganizarse. El universo tiende a aumentar la entropía, a desordenarse. ¿Mm? El aumento del desorden es la tendencia, es lo que ocurre naturalmente. Se puede revertir. O sea, yo puedo hacer que mis hijas ordenen su cuarto, pero tengo que machacar, tengo que aportar energía. Y esa energía a su vez se va degradando, hay algo que se va perdiendo, se va transformando en no útil. Veamos qué nos pasa acá con un ejemplo más biológico, no tan social como el de mis hijas y su habitación. Bueno, nosotros tenemos el Sol, que emite energía lumínica. Esa energía es utilizada por los organismos autótrofos para producir alimentos, hidratos de carbono, por ejemplo, en este caso una glucosa. Los seres vivos, vamos a repasar, son sistemas complejos, muy organizados, con una estructura bien compleja, con células
¿Mm? Intercambian energía y materia con el medio que los rodea. Para mantenerse así ordenados, digamos, los seres vivos necesitamos continuamente recibir energía. Una planta necesita recibir la energía del sol para producir su alimento y para poder cumplir con todas sus funciones. El ascensor de un ser vivo, un heterótrofo, el conejo, por ejemplo, necesita, bueno, comer, alimentarse, necesita energía química en este caso, pero necesita energía. Al mismo tiempo que está usando energía, que esa energía está fluyendo, hay parte de esa energía que dijimos que tiende a degradarse, que hay parte de esa energía que se va perdiendo continuamente. Se transforma de útil en no útil. ¿Mm? Esa energía no útil no permitirá organizar el ecosistema. O sea, no vuelve a transformarse ni en luz ni en energía química. Esa energía se disipa, se transforma en no útil. O sea, pero a pesar de que la energía se degrada continuamente, el ecosistema sigue funcionando. ¿Mm? Y eso sigue funcionando porque continuamente estamos recibiendo la energía que viene del sol. La energía lumínica. ¿Mm? La radiación. Entonces, la energía está llegando todo el tiempo. Todo el tiempo se está, además, transformando. Y aparte de esa energía, entonces, algo de esa transformación hace que se esté perdiendo parte de la energía. Pero como todo el tiempo pueden mantenerse ordenados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría o qué pasará cuando el sol, cuando todas las reacciones nucleares que están ocurriendo, que ocurren en el sol, dejen de ocurrir, ya no va a poder emitir energía, emitir luz, o emitir radiaciones electromagnéticas. Entonces, nada, no va a haber, no va a estar de suministro de energía. Y lo que en el sistema va a seguir existiendo es la pérdida. O sea, se van a consumir todos los vegetales y parte se va a perder como calor. Es decir, no habrá más energía para el mantenimiento del sistema. Esto, como acá tuki no hay, no se va a poder mantener. Y entonces, se va a morir todo. Entonces, toda la energía previa se habrá transformado en calor. La energía del sistema será máxima. No habrá vida. Todo desorganizado. Esto es lo que predice la segunda ley de la termodinámica.
Bueno, entonces, ahora que quedaron bien variados, veamos los puntos principales, digamos, que es lo más con lo que se tienen como que quedar de que es interesante, es muy interesante todo este tema de la energía, pero a veces es como demasiado etéreo, no sé cómo decir, poco tangible, por lo menos para mí que tengo una mente muy estructurada. Bueno, entonces, vayamos a lo más como concreto. Entonces, la energía es la capacidad para producir un movimiento, ¿m? O para producir un trabajo. No se crea ni se destruye, se transforma. Cuando la energía se transforma o se transfiere, digamos, de un sistema a otro, esa transformación no tiene un rendimiento de 100%. Parte de esa transformación, parte de esa energía inicial se libera como calor. ¿Mm? La energía utilizable para realizar un trabajo, bueno, es la energía útil. ¿Mm? La no utilizable es la no útil. La energía que se libera como calor es no útil. Un proceso será espontáneo, o sea que ocurre espontáneamente. El sistema, ¿no? Y en ese proceso se va a liberar energía. Profe, se escucha como entrecortado. Ah, a ver si ahora. Entonces, un proceso espontáneo, la energía inicial es mayor a la energía final. ¿Mm? Se libera energía en este proceso. En el caso, por ejemplo, del árbol, esa energía se transforma, que se liberó en el choque hizo que el árbol caiga. ¿Mm? Ahora, en un proceso no espontáneo, la energía final del sistema es mayor a la energía inicial. Pero esto consumió energía, hubo que entregarle energía al sistema para que ocurra el proceso porque es no espontáneo. ¿Mm? La energía se va degradando al transformarse, transferirse, por este motivo de que hay parte de la energía que se va disipando, que se convierte en energía no útil. Y el universo tiende al desorden o al aumento de la entropía. Por esta cuestión de que la energía no se crea ni se destruye y que en toda transformación no hay un rendimiento del 100%. Y como para mantener a los sistemas funcionando, ordenados, necesitamos energía, porque la tendencia natural es hacia el desorden. En algún momento esa energía se acaba, la entropía del universo será máxima y ahí vamos a estar todos muertos.